Buenas noches a todas, a todos los que están aquí. La verdad que es una sorpresa. Desde que empezamos a trabajar esta idea de las charlas, por supuesto me puse al final de la cola, pero es un gusto realmente poder compartir con, con ustedes. Voy a colocar mi PPT, mi presentación. Apagaré la cámara para aligerar la plataforma y así eh, darle menos problemas a nuestros participantes. A ver, dejamos de compartir aquí. Mm. Bien, a ver, ¿cómo es que sale esta idea de un abordaje semiótico de la comunidad Nikkei en el Perú? Como pueden observar en esta primera lámina, no solo aparece el escudo de la universidad, sino también el escudo de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Y esto es importante porque lo que voy a presentar aquí en realidad son los primeros trabajos que he desarrollado durante el primer semestre del año pasado y el segundo semestre ya desde Lima, como parte de mis estudios doctorales. No es un trabajo acabado, son los primeros abordajes incluso exploratorios. Bueno, de paso decirles que de ahí sale una pequeña nota para el blog del Instituto de Investigación, en donde digamos que hay toda una narración acerca de este proceso, ¿sí? El año pasado, el primer semestre, solicité una licencia a la universidad y hice mi estancia doctoral en la ciudad de Sao Paulo, donde está el Centro de Investigaciones Sociosemióticas, ¿sí? Con el profesor Eri Landowski, que es un poco el ángulo teórico que recorre esta investigación. Si bien vamos a hablar de semiótica, la idea también es ir planteando una aproximación comprensible, ¿no? Para los que nos acompañan, pero también con este plus que nos da la semiótica. Bueno, por obvias razones ustedes comprenderán por qué estoy abordando lo de la comunidad Nikkei, no solo por la experiencia. Curiosamente, tal vez una experiencia marginal. No he sido parte activa de la comunidad. Sin embargo, justamente en las investigaciones preliminares que se desarrollaron, decían que esa es la característica de una comunidad migrante. Sí, no todos nos conocemos, sin embargo, no nos sentimos parte de él, ¿no? Y si no me equivoco, es la tesista Matsumura de la Católica, una tesis para su licenciamiento para la carrera de antropología, ¿no? Equiparaba esa noción con lo de las comunidades imaginarias de Anderson. Entonces, bueno, soy parte de la comunidad Nikkei, sí, y me pareció interesante trabajar la tesis doctoral desde una perspectiva pues que me fuera familiar. Tal vez empezaría por colocar en común algunos elementos, digamos, que hay que tener claro como antecedentes que varios ya conocen. Déjenme observar un rato si el papete está bien, porque ya veo que ya, creo que solo se da en esta lámina. Bien, bueno, la comunidad Nikkei en el Perú es lo que se conoce en los estudios de migración como una comunidad migrante de larga data. Y esa también fue una de las razones por las cuales me parecía importante estudiar, ¿sí? El primer contingente
migrantes japoneses desembarcan en el Sakura Maru en 1899 en el Cerro Azul, ¿sí? Lo cual nos lleva a plantearnos pues que en nuestro caso de estudio es una comunidad migrante de 122 años. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos pues frente a una experiencia que nos puede dar lecciones importantes, no solo por su reconocimiento histórico, ¿no? Sino tal vez a las luces de fenómenos actuales, ¿sí? No voy a negar que parte de mi inclinación de estudiar a la comunidad Nikkei no solamente era por mi pertenencia a ella, sino también por todo el fenómeno que despertaba la actual diáspora venezolana. Entonces, nuestros ancestros, ¿no? Los que vinieron por primera vez aquí tuvieron la misma experiencia, en fin, ¿no? Aquí a 100 años, ¿qué podemos decir de los hermanos venezolanos que hoy están con nosotros? Entonces, pues, me parecía interesante, ¿no? Conjugar todos esos elementos. Al ser la comunidad Nikkei una comunidad con 122 años, ¿no? Puede pues decirse que hoy cuenta con una red de instituciones promovidas por miembros de la colectividad, pero que al mismo tiempo también son articuladas a partir de la Asociación Peruano-Japonesa. Por esta red de instituciones me refiero pues al Centro Cultural Peruano-Japonés, que probablemente varios de ustedes hayan visto, reconocido, se encuentra en el distrito de Jesús María. Más conocido aún es el Policlínico Peruano-Japonés, ¿sí? O la Clínica Centenario. Pero también tenemos pues el Colegio La Unión, el Colegio La Victoria, ¿sí? Que probablemente se enfocan más hacia el público de la comunidad, pero recibe estudiantes de todos lados. También hay colegios más pequeños que funcionan en las regiones del país, ¿sí? De ahí tenemos pues la parte más vinculada al entretenimiento de la colectividad, que es de la Asociación Estadio La Unión, la ELU, pero también tenemos la Asociación Fraternal Okinawense, ¿sí? Que queda ahí por la carretera central. Eh, Son dos grandes complejos, muchos de ellos construidos pues con donaciones de la comunidad y también con la colaboración, supongo, ¿no? De la embajada japonesa, de instituciones. Entonces, pues, en estos 122 años, con esta red de instituciones, ¿no? También habría que mencionar, si bien no son instituciones promovidas por la comunidad, podríamos también integrar, pues, todos los restaurantes, ¿no? De comida peruano-japonesa o de comida japonesa que hay alrededor, sí, son iniciativas empresariales, ¿no? Miembros de la comunidad, hay empresas, sí. Entonces, pues, digamos que eso marca una presencia de la comunidad hoy en día. No necesariamente han sido organizadas o colocadas con fines de la comunidad, son parte de la vida de la, de la ciudad, del país. Eh, Así también podemos señalar que esta comunidad cuenta ya con 5 generaciones. Y eso es un aspecto que voy a abordar porque se convirtió tal vez en una puerta de entrada muy interesante para la investigación. 5 generaciones que durante todo este tiempo pues han sido parte de la comunidad. Probablemente para muchos de los que están aquí la comunidad Nikkei pues es un todo integrado.
¿sí? Los que estamos dentro o más o menos cercanos sabemos pues que no es lo mismo que el Licey, que el Nisei, que el Sansei, ¿no? Que responden a denominaciones, ¿no? Que tienen que ver con las generaciones y obviamente tiene como punto de partida la primera generación que vino al Perú. Pero otro aspecto también que marca cierta particularidad de la comunidad peruana, japonesa, ¿sí? Es que cuenta con dos trayectos migratorios, ¿sí? Y esta característica también la compartimos con la comunidad brasilera, porque es la colectividad eh, de migrantes japoneses en el Brasil la más grande en la región, ¿sí? Y de ahí seguimos nosotros. Y por respecto a los trayectos migratorios, tenemos un primer gran trayecto migratorio, una primera ola migratoria, que es justamente aquella que viene del Japón hacia el Perú hacia el año 1899 y años siguientes, ¿no? Y tenemos un segundo trayecto migratorio a través de la cristalización del sueño de retorno, ¿no? Que es la segunda oleada que se da hacia la década de los 90, si no me equivoco, ¿no? En donde muchos descendientes de japoneses, sí, fundamentalmente fueron ellos, ¿no? Sus descendientes, y no la primera generación, migró al Japón para trabajar. En ambos trayectos migratorios, ¿no? La razón principal es una migración laboral. En la primera fue una migración para ser parte de la fuerza agrícola en el Perú. Los primeros migrantes vinieron con un contrato para trabajar en las haciendas azucareras. Luego, siempre pasa en estas situaciones, ¿no? Ya no eran haciendas azucareras, pasaron a las haciendas algodoneras, ¿no? Y todo parece indicar por los registros históricos que las condiciones pues no eran las esperadas, ¿no? Y empieza una migración interna, sí, del campo a la ciudad. Entonces, obviamente esta migración interna se produce para lograr mejores perspectivas económicas. Y es así como se empiezan a fundar los primeros negocios, ¿sí? Barberías, pulperías, restaurantes, ¿no? De los primeros descendientes. El segundo trayecto migratorio, ¿no? Se abre justamente por una necesidad en el Japón de fortalecer la fuerza laboral industrial, ¿no? En esta nota que hacía para el blog del LIDIC, ¿no? Decía pues de obreros, perdón, de peones a obreros, ¿sí? Y cuando compartía este dato ahí en Brasil, me decía, pero al final, ¿cuál es el plus en todo este tiempo, no? Porque siguieron migrando como fuerza laboral, ¿no? Se mejoraron las condiciones educativas, ¿no? Era un dato que les llamaba mucho la atención, pero lo que es verdad es que la segunda ola migratoria que se produce de pseudo retorno, correcto, en realidad es para cubrir, como bien dice mi padre, los trabajos que los japoneses no querían hacer. Eh, entonces, pues sí es una particularidad este segundo trayecto migratorio y la compartimos también con la comunidad brasilera. Es más, según las estadísticas, migraron más descendientes de japoneses brasileros que peruanos. E incluso se notaba que en el caso de los descendientes brasileros, ¿no? Que fueron a trabajar a Japón, tenían un mejor manejo, dominio del idioma japonés, ¿no? Cosa que no sucedía con nuestros paisanos. Pero en fin, creo que estas características son importantes de tenerlas en cuenta para generar cierto contexto, ¿sí? Sobre el caso
de estudio. Ahora bien, hay un elemento que es importante también rescatar y es que la verdad fue un descubrimiento, bueno, empecé a hacer todo el primer levantamiento bibliográfico para la elaboración de la propuesta de investigación, es lo que está detrás de esta expresión Nikkei, ¿sí? Punto número uno, la expresión Nikkei no es una expresión peruana, ¿no? No hace referencia peruanos japoneses, ¿no? Es un término en realidad que se aplica para todos aquellos que son migrantes o descendientes de japoneses, ¿sí? Que no viven en Japón. Entonces, Nikkei son los descendientes japoneses brasileros, ¿sí? Y también se aplica para nosotros. Es un detalle muy interesante porque aquí en el Perú a la comunidad china también se le conoce como la comunidad Tuzán, ¿sí? Y sin embargo, la expresión Tuzán, tengo entendido, ¿no? Es una expresión que es muy peruana, ¿no? Que es una castellanización del origen cantonés, ¿no? De las oleadas migratorias, ¿no? En el caso de la comunidad Nikkei, sí, pues vas a encontrar Nikkeis en Estados Unidos, Nikkeis en Brasil, Nikkeis en Perú, ¿no? Es una expresión en realidad que hermana todo este fenómeno, ¿no? De la migración japonesa. Y de ahí viene pues las primeras preguntas que uno se empieza a plantear. Viendo la lista de los participantes que están aquí, veo que hay mucha presencia, ¿no? De paisanos, a veces les digo yo, ¿no? Pero veo presencia de mucho apellido japonés, ¿no? De origen japonés. Entonces, y bueno, ellos podrán confirmar, tal vez en el momento de la pregunta, que siempre hemos tenido referencia a esa experiencia comunitaria como la colonia. Sí, y fue una de las primeras cosas que me empecé a preguntar, ¿no? ¿Por qué hablamos de colonia, no? Se habla de la colonia japonesa, también se habla pues de la colonia china, ¿no? Pero este término tan colonial, sí, fue una de las primeras cosas que me empecé a cuestionar, sobre todo cuando empecé a trabajar con una de mis aulas en la católica, ¿no? Dije, bueno, vamos a analizar las páginas web, ¿no? Eh, y me pareció, y empecé a sentir mal de usar la expresión colonia, ¿no? No hemos venido a colonizar, ¿no? Nadie nos ha colonizado a nosotros, ¿no? Y de manera natural empecé como que a trabajar la figura de la comunidad, ¿no? Es verdad que internamente, sí, solemos utilizar mucho esta expresión colonia para hacer referencia, ¿no? A la comunidad. Sin embargo, no lo vamos a encontrar pues en textos formales, ¿no? La Asociación Peruano-Japonesa habla de la colectividad peruano-japonesa, ¿no? Y probablemente de la comunidad. Entonces, toda esta repensar los términos, sí, preguntárselos, ¿no? Nos va generando un poco los contornos para ir haciendo precisiones de aquello que queremos estudiar. Entonces, cuando ya en Sao Paulo empecé a trabajar con mis colegas, ¿no? Y empezaron todas las sesiones de asesoría, ¿no? Obviamente, pues es pasar de la propuesta a proyecto, ¿no? Y digamos que en una propuesta están muy claras las intenciones académicas, pero ya aterrizarlo en un proyecto tiene que ver con elementos de factibilidad. Entonces, ahí es donde nos piden hacer no solamente investigación bibliográfica, sino también ejercicios analíticos, ¿correcto? Porque en los ejercicios analíticos empieza a aparecer con mucha más claridad el objeto de análisis, ¿sí? Desde un punto de vista teórico.
Está claro que quiero analizar la comunidad Nikkei, sí, pero es un caso de estudio muy complejo, ¿sí? Cuando uno hace un análisis semiótico, los que han sido alumnos y que están acá, uno analiza algo y sabe con mucha claridad cuáles son los límites del objeto que va a estudiar, del corpus de análisis, ¿no? El término correcto es corpus, ¿sí? Sabe, si quiero analizar una película, sé dónde empieza y dónde termina, ¿correcto? Si quiero analizar una secuencia, sé dónde empieza y dónde termina. Eh, si quiero analizar un edificio, ¿no? Veo el edificio, ¿no? Y puedo hacer todo el abordaje desde un punto de vista plástico, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo plantearse los límites del corpus de estudio cuando hablamos de una comunidad migrante o cuando hablamos de una comunidad Nikkei? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde está? ¿Dónde se halla? Entonces, empiezan pues los problemas, ¿sí? Problemas que hay que transformar después en problemas de investigación, pero parte del primer ejercicio analítico que se me pidió trabajar en Sao Paulo es recuperar la historia, me dijo. No te confundas, tu tesis no es una tesis histórica, ¿correcto? Pero acércate a la historia, ¿no? Mírala con los ojos de la semiótica y empezará a aparecer ahí tu objeto de estudio. Y esto es un poco parte de lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y les he titulado Historia, Memoria, Resiliencia y Reputación, ¿no? Historia porque si en algo ha invertido mucho la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Es en ir manteniendo, ¿no? Elementos históricos, una reconstrucción histórica de los hechos principales y más importantes de la colectividad, que lo va compartiendo y divulgando, ¿no? A través de exposiciones, tiene el Museo de la Inmigración, que se crea a partir de la celebración de los 100 años, si no me equivoco. Tiene un archivo histórico, ha ido recogiendo testimonios, entonces digamos que durante mucho tiempo se ha hecho un trabajo de curaduría muy interesante para ir confirmando, ¿no? Los datos históricos de nuestra comunidad, ¿no? Sin embargo, ¿a qué nos referimos con memoria? Sí, es lo mismo la memoria que la historia. Y en alguna tesis que trabajé, que se llamaba Metamemoria Generacional, en realidad es un artículo, no es una tesis, la metamemoria generacional de una familia japonesa en el Perú, sí, además de origen okinawense, ¿no? Recoge testimonios y uno de sus planteamientos teóricos para diferenciar historia de memoria señala que la memoria pues es una modelación afectiva, ¿sí? Mientras la historia busca precisión, rigurosidad, la memoria es afecto. Sí, entonces pues entran las historias de vida, ¿no? Los recuerdos, y de cierta manera puede haber una cierta deformación de la historia. Entonces, pues, a partir de este planteamiento, ¿no? Era revisar, ¿no? Y conectar con la historia de la colectividad, sí, por lo menos desde aquella que es planteada desde su representante formal, oficial, ¿no? Que es la Asociación Peruano-Japonesa. Y ahí es donde van a aparecer estos contenidos de resiliencia y reputación que les va a quedar con más claridad en mi exposición, ¿sí? Bien, disculpen el sonido de fondo, pues la hora de la práctica de piano. Bueno, entonces tenemos un destinador que es la Asociación Peruano-Japonesa, la APJ, ¿sí? Que en términos formales pues representa la colectividad, ¿no? Le eligen los miembros, se van... Hoy en día, pues, nadie pone en duda, ¿no? Que es esta asociación la que va
va a ir planteando, ¿no? Esta representatividad de la comunidad. Entonces, ahí hay una serie de acontecimientos que es importante. La primera cosa que llama la atención es el antecedente de la APJ, ¿sí? En 1917 se fusionan dos iniciativas de crear una organización representativa, ¿no? Que surgió de manera muy espontánea en dos lugares distintos, ¿no? En el Perú, como una organización que aglutinara intereses de los inmigrantes japoneses, ¿no? Estas dos iniciativas después se fusionan y se conoce como la Sociedad Central Japonesa en 1917 por iniciativa de la primera generación, ¿no? Que es la que vino a trabajar aquí al Perú. Ya después, en 1984, sí, pongo entre paréntesis 1998, ¿no? Se funda la Asociación Peruano-Japonesa. Diferencia de terminología, probablemente, pero es una diferencia creo que muy importante en la nominación de este destinador, porque habla y expresa cómo esta comunidad va cambiando internamente. Sí, eh, digamos que en la primera forma de nombrar a esta organización representativa el Perú no aparece, ¿no? Y de repente en 1984, ¿no? Se le conoce como asociación, pero la inclusión de lo peruano-japonés. E incluso en Brasil me dijeron, ¿y por qué no japonés-peruano? Sí, y caí en la cuenta de la importancia del orden también, ¿no? Bueno, es peruano-japonés, porque así es, pues, ¿no? Les decía así, ¿no? Pero y este detalle del paréntesis es porque en 1998 se hace un cambio en los registros públicos y la expresión queda así, Asociación Peruano-Japonesa. Antes, en 1984, se registra el nombre Asociación Peruano-Japonesa del Perú, ¿no? En 1998 se corrige la redundancia, porque la Asociación Peruano-Japonesa solo puede ser de Perú, ni modo que sea de Saturno, ¿verdad? Entonces, pues, pero es interesante la inclusión de lo peruano, porque probablemente ya estamos frente a una comunidad, ¿sí? En donde van adquiriendo presencia las generaciones que nacen aquí en el Perú, ¿no? La sociedad central japonesa tiene entre sus fines, cuando recién se instala, pues el mantenimiento de la tradición, la preservación de las costumbres, ¿no? Se mantiene todavía el sueño del retorno, ¿sí? Pero creo que es una sociedad central, ¿no? Una organización fundada sobre todo hacia adentro, ¿no? A no perder la esencia de la identidad. Y de repente, en 1984, ya no solo estamos con la primera generación, sino estamos pues con los descendientes de japoneses, en donde pues, si bien porque tan rebeldes no somos, ¿no? Se reconoce la importancia de ir manteniendo la esencia de esa identidad ancestral, ¿no? Tampoco se puede negar, ¿no? Que todos aquellos elementos que empiezan a formar parte de la identidad que vienen por el lado peruano, ¿no? No se pueden dejar de lado, ¿no? En 1967 se funda el Centro Cultural Peruano-Japonés, según los datos de la Asociación Peruano-Japonesa, y en 1992 es ese edificiazo que, que encuentran en Jesús María, ¿no? Conocido como el G9 Center, ¿no? Y está, en realidad, el Centro Cultural Peruano-Japonés fue pues el lugar, ¿no? En donde se promovían muchos de estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el mantenimiento de la tradición, ¿no? Además, el Centro Cultural Peruano-Japonés es el ente oficial que imparte los cursos de japonés aquí en el Perú, y con todo el tema pues de la certificación y
todo ese asunto. O sea, si quieres estudiar japonés no hay otro sitio que más que hacerlo ahí, ¿no? Entonces, digamos que este elemento de institucionalidad que caracteriza a la colectividad Nikkei, ¿no? Ayuda mucho a tener precisión sobre sus datos históricos, ¿no? Pero creo que también es un fiel reflejo, ¿no? De todo lo que se movía al interior de la comunidad y de una identidad que es dinámica, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que uno aprende estudiando estos colectivos, ¿no? Es que la identidad no es un elemento, pues, digamos, que no se modifica, ¿no? Puede uno querer que no se modifique, ¿no? Pero en realidad la identidad es una cosa mucho más dinámica y en eso agradezco la recomendación de Pipo al hablar de las identidades, porque probablemente la mirada desde fuera de la colectividad Nikkei es de una identidad, ¿sí? Eh, pero desde dentro podríamos hacernos la pregunta, ¿no? De si son varias las identidades que están interactuando al interior de la colectividad. Entonces ya aquí empieza a aparecer, digamos, lo propiamente semiótico, porque es lo que fui a hacer a Sao Paulo. Mucha gente cree que fui a Sao Paulo porque ahí está la primera comunidad migrante más grande, ¿no? Comunidad Nikkei más grande en la región, pero la verdad que fui por el Centro de Investigaciones Sociosemióticas, es muy difícil encontrar un doctorado en semiótica, ¿no? Y en particular en este centro donde estoy haciendo los estudios, ¿no? Bueno, tienen un enfoque muy particular que se le conoce como sociosemiótica, ¿sí? En particular la sociosemiótica de Eric Landowski. Entonces, desde la perspectiva, pues, del Centro de Pesquisas Sociosemióticas de Sao Paulo, ¿no? Hay un enfoque y un énfasis muy importante en el estudio de las interacciones, ¿no? Ver cómo interactúa, ¿no? Lo que tú estás estudiando. Entonces, pues ahí está un poco ejemplificado, resumido, ¿no? El gran modelo, el modelo tiene es mucho más complejo, pero por lo menos nos plantea la posibilidad de 4 formas de interacción, ¿no? A medida que voy avanzando en el análisis, ¿sí? De esta parte de la historia, ¿no? De la colectividad Nikkei, iré planteando un poco las, los tipos de interacción, ¿sí? Para no agobiarlos con la semiótica. Un primer tipo de interacción es la interacción estratégica, ¿sí? Lo que en semiótica también se ha conocido como manipulación. Pero la verdad que cuando la gente escucha manipulación, muchas veces la gente sale corriendo, ¿no? Tiene mucha carga peyorativa, ¿no? En semiótica, por más que insistimos, la gente se queda con una mala impresión. Entonces, curiosamente, en Sao Paulo ellos hablan mucho más bien de una interacción estratégica, ¿no? Como un equivalente o símil, ¿sí? Con respecto a la interacción. Entonces, ¿en qué consiste una interacción estratégica? Bueno, está regido por un principio de motivación en donde buscamos hacer que el otro haga algo. ¿Sí? Es un hacer-hacer, que es la definición que hace la semiótica de la manipulación. Entonces, la sociedad central japonesa plantea una interacción estratégica, ¿no? Ese es mi abordaje, ¿no? ¿Para qué? Por amor al arte, no, porque quiere conseguir una serie de fines. Está motivado, ¿sí? Para conseguir una serie de fines, que tiene que ver con el mantenimiento de la tradición, ¿no? El mantenimiento de la identidad, que no se pierda, ¿no? La sociedad central japonesa hace mucho énfasis al mantenimiento del lenguaje, ¿sí? Semiótica, lenguaje, signos, eh, y en realidad, creo que una de las grandes actividades que hace la sociedad central japonesa es la fundación de colegios, mucho más de los que tenemos ahora, ¿no?
Lo que pasa es que después hubieron problemas, pero eran colegios que en cierta manera estaban destinados, ¿no?, a ya los primeros descendientes de la colectividad, ¿no? No solo para el mantenimiento del lenguaje, sino también de las tradiciones religiosas, ¿sí? Y aquí hay una diferencia, ¿no? Que creo que la colectividad Nikkei también tiene que preguntarse qué pasó ahí, ¿no? Que aquí sí hay una diferencia muy clara con la comunidad brasilera, ¿no? Porque la comunidad, si bien en ambas comunidades, ¿no?, se insistía mucho en el mantenimiento de la tradición religiosa, esta no estaba reñida, por ejemplo, con el catolicismo, ¿no? Pero no es por el catolicismo, sino por el shintoísmo, ¿no? Porque para el shintoísmo no le hace problema que tú tengas otra confesión, ¿no? Y eso, no se lo he preguntado a la gente de la colectividad, lo he leído en las tesis, ¿no? Que se han producido aquí en el Perú. Pero sin embargo, una cosa que marca la diferencia, y creo que es un aspecto sensible entre la colectividad Nikkei peruana y la colectividad Nikkei brasilera, es que la colectividad Nikkei peruana apostó por una especie de hermetismo, ¿no?, que se expresa curiosamente con el tema de los matrimonios, ¿no? En el caso de Brasil, en Brasil casi se promovió mucho el matrimonio interracial, lo que se dice, ¿no? Aquí no, acá más bien se procuraba, ¿no?, que los matrimonios fueran pues siempre, ¿no?, al interior, ¿no?, de los miembros de la colonia, pero esto es parte de una estrategia, ¿no?, de evitar perder la esencia de lo japonés. En gran parte, creo yo también porque se seguía manteniendo como una posibilidad el regreso. Los primeros migrantes no vinieron para quedarse aquí, vinieron para juntar algo de dinero y de ir regresar a su patria. Un dato interesante, y les recomiendo mucho que lean la tesis de Miyashiro Salas, ¿sí?, de la restauración a la persecución. Es una tesis, sí, antropología de la Universidad de San Marcos. Es interesante el enfoque que él plantea, ¿no?, de la formación de la comunidad Nikkei, ¿no? Además desde la perspectiva de lo que la realidad que se vivía en Japón, ¿no? Entonces, es bien interesante porque sí marca una diferencia con los estudios que se estaban haciendo ya aquí, es entender el fenómeno Nikkei también desde lo que estaba pasando en el Japón cuando se inició la migración. Y en cierta manera, pues los que migraron de Japón al Perú, pues era la población, entre comillas, problemática para el Japón, porque es campesinos, ¿no? Con un problema muy serio de pobreza, ¿no? Entonces, señala en su tesis que la verdad que la política impulsada, ¿no?, desde el Japón era pues quitarse ese problema, ¿no? Entonces, que incluso había oposición al interior del mismo Japón por estar promoviendo ese tipo de migración. Ahora bien, cuando la sociedad central japonesa se propone pues estas prácticas, ¿no?, para defender la identidad, mantenerla, conservarla, sí, ojo que estamos hablando de costumbres e identidades relacionadas con el Japón de aquella época, ¿no? Busca con el tiempo que se convierta en una programación. Entonces, ahí Landowski nos plantea un tipo de interacción muy distinta a la estrategia, porque es una interacción que se basa en la regularidad, ¿sí? Digámoslo en términos sencillos, en la repetición, la recurrencia. Entonces, cuando la sociedad central japonesa ya se plantea, ¿no?, no solo iniciativas para la conservación de la identidad, ¿no?, de la esencia de lo japonés, ¿no?, se trata que se convierta en algo regular, sí, en algo programado, ¿no? No como un fenómeno temporal y en cierta manera, ¿no? Con vistas que se convierta casi en una relación de causa y efecto, como ya es, digamos, el nivel máximo planteado en la programación. El gran riesgo de la programación a partir de su regularidad y su cero riesgo, ¿sí? Riesgo de perder esa esencia, ¿no?, de lo japonés, es que puede devenir en, digamos, en hastío,
¿sí? Es lo que nos pasa con las rutinas, ¿correcto? Ya, las repetimos tanto que llega un momento en que se vuelven insignificantes. Entonces, digamos que ese es el problema de la programación, pero de lo que se trata, ¿no? En la de pasar de la estrategia a la programación es que se convierta en un procedimiento regular, ¿no? Con el riesgo, en cierta manera, de que todo eso que queremos cuidar, protegernos, devenga en insignificante. Y aquí aparece ya un elemento que creo que no solamente los miembros de la colectividad, sino también los de afuera conocen, ¿no? Se da este episodio que se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que señalan los registros históricos es que, y además Amelia Morimoto lo trabajó en su tesis de maestría, ¿no? También en San Marcos, ¿no? Muy bien documentado, ¿no? De cómo la prensa, ¿no? Suena mucho a lo que sucede hoy, ¿no? Empezó a alentar un discurso antinipón, ¿no? Lo que se suele llamar la nipofobia. Pero ¿por qué sucede esto? ¿No? Tiene que ver con la posición política que el Perú asume en relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Perú no participó de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente todos los países, pues, fijan posición, ¿no? Y en cierta manera, pues la posición del Perú, pues era contraria, ¿no? A la posición del Japón. Entonces, se empieza a circular rumores, ¿no? De que se ha producido una infiltración, ¿no? De espías japoneses en el Perú. La gran pregunta era, ¿para qué, no? Si el Perú no pintaba en la Segunda Guerra Mundial, pero, en fin, alienta, ¿no? Sentimientos, pues, de temor, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer esta interacción que todavía se sigue procesando en el área teórica semiótica, que es denominado el ajuste, ¿no? Es esta especie de interacción que requiere sujetos con competencias sensibles, capaces de sentirse a sí mismos y de sentir al otro, ¿no? Y cuando empezamos a sentir que hay rumores, sí, ¿no? De que la gente nos empieza a mirar raro, ¿no? En fin, ¿no? Esta especie de lo que se llama estesia. ¿Sí? Muchas veces cuando con los alumnos trabajamos el concepto de estesia, me dice, profesora, el Word nos dice que es estética. No, no le hagas caso al Word, le digo yo, ¿no? Y me dice, pero profesora, no entendemos bien qué es estesia. Le digo, ¿qué te ponen cuando vas a donde el dentista? ¿Anestesia? Ok, ¿qué es la anestesia? No, dejar de sentir, correcto. Igual se siente, ¿no? Porque no te anestesian todo. Eh, pero la estesia, justamente, Landowski apela a esta idea de tener una competencia sensible, que es la característica del ajuste, ¿no? No hay nada claro, no hay un objetivo, no hay una meta, sencillamente tenemos esta competencia sensible activada, ¿no? Y probablemente puede reflejar mucho de lo que se vivía en esa época, ¿no? Empiezan a temerse, ¿no? Empieza a aparecer esta especie de oleada xenofóbica. Sí, alentada por la prensa, por los políticos, eso lo trabaja pues Rosamelia Morimoto, ¿no? En su tesis. Dicho sea de paso, reconocer que Amelia Morimoto es probablemente una de las intelectuales que más ha invertido su vida académica en el conocimiento de la comunidad Nikkei, ¿no? Ha escrito mucho, siempre está recogiendo datos, es una fuente bibliográfica para la comunidad Nikkei en el Perú importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que podríamos encontrar como una interacción por ajuste, ¿no? Llega un momento en donde ya uno pasa a otro régimen de interacción, que es el accidente, ¿no? Que es una interacción donde yo creo que al final Landowski se arrepintió de ponerle ese nombre, pero
digamos que es donde ya tienes que aceptar lo inevitable, ¿no? Y en este caso, pues lo inevitable era pues que se venían los saqueos y las deportaciones, ya no era un rumor, efectivamente se dieron, eso está documentado, ¿no? En donde se saquean los negocios de descendientes de japoneses o de japoneses, ¿no? Y sí se ha logrado documentar, y ahí tenemos el trabajo de López Calvo, sí, la afinidad del ojo, ¿no? Solo la encontré en inglés, la verdad. Es un trabajo que está centrado en literatura, pero toda la parte inicial es bien interesante, ¿no? Eh, porque señala que la gente que fue deportada, ¿no? Fueron principalmente los líderes de la comunidad, ¿no? Sus dirigentes. Entonces, entramos ya ahí a un régimen de interacción-accidente, no porque fuera un shock o porque nadie esperaba que eso sucediera, sino que simplemente cuando sucede no te queda otra cosa que vivir el sentimiento, ¿no? Y Andrusky en algún momento quiso cambiarle el nombre a la interacción, pero Sao Paulo se rebeló. Ellos siguen usando accidente, ¿no? Pero sí en alguna de las obras de Landowski, en una nota a pie de página, Desiderio Blanco, que ha sido el traductor, coloca que Landowski empieza a utilizar más el término de asentimiento, ¿no? Porque ya ahí es sentir ya la experiencia del azar, ¿no? Bueno, ya pasó y tenía que pasar, ¿no? Entonces, pues, digamos que estamos frente a una colectividad que busca, ¿no? Por lo menos programarse, ¿no? Hacia adentro de la comunidad, construyendo tal vez una comunidad con mucha endogamia, sí, ¿no? Y de repente, ¿no? Aparece este episodio, ¿no? Dicho sea de paso, no solamente se saquearon los negocios, sino se expropiaron los terrenos de la colectividad Nikkei. Otra colega que investiga mucho ya el fenómeno de Kasegi, que viene después, que tiene que ver con la segunda oleada migratoria, ¿no? Es Jessica Retis, ¿no? Ella trabaja en la Universidad de Arizona, ¿no? Y ha encontrado documentos y evidencias de toda esta situación. Entonces, pues, la sociedad central japonesa esperaba que sucediera esto en la Segunda Guerra. Probablemente sí, probablemente no, no lo podemos afirmar con certeza, pero la experiencia que vive la colectividad Nikkei es realmente casi, ¿no? De un shock, ¿no? Entonces, eh, y es interesante la mirada y la perspectiva histórica después de mucho tiempo, ¿no? Para recuperar las lecciones de este episodio, ¿no? Digamos, hoy vemos oleadas xenofóbicas, ¿no? Y la verdad que, claro, uno a veces también se cuestiona y dice, bueno, no hemos aprendido nada, ¿no? Pero a lo mejor es parte del proceso, ¿no? Que, que, que nos toca vivir como comunidad, ¿no? El asunto es que, bueno, ¿qué pasó después, ¿no? De toda esta historia de espionaje, saqueo y deportación. Entonces, nada, ¿no? Seguimos buscando en los registros históricos, vemos este cambio de nombre y habría que preguntarnos si cuando eh, la colectividad Nikkei, ¿no? Decide cambiar el nombre de Asociación Peruano-Japonesa, fundar el Centro Cultural. Eh, ¿Qué lectura se hizo de este episodio, no? Relacionado con las guerras mundiales. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Tampoco vamos a especular, pero un detalle que sí me pareció interesante es que el local del Centro Cultural Peruano-Japonés, ¿no? Que si no me equivoco es donde ahorita está el Jinai Center, fue
una donación que el presidente Belaúnde hace a la colectividad Nikkei como reparación por la expropiación de los terrenos en donde estaban sus colegios, ¿no? El Teresa González de Fani era colegio peruano-japonés, o colegio japonés, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, yo no te puedo regresar los terrenos de antes, te doy este de aquí, ¿no? Y bueno, Belaúnde, pues, el arquitecto Belaúnde, ¿no? Estaba pues con todos sus proyectos, ¿no? De urbanización de Lima, ¿no? Y no es casual que territorio, el terreno donado esté en Jesús María. La pregunta que podríamos hacernos en la colectividad Nikkei es ¿por qué se creó un centro cultural peruano-japonés y por qué no se puso otro colegio, ¿no? Porque el colegio tiende más hacia esta visión, ¿no? De fortalecimiento interno de la colectividad, ¿no? Se crea un centro cultural, ¿no? Que es un centro cultural que si bien da servicios, ¿no? Para la colectividad Nikkei, ¿no? No te va a poner pues un policía en la puerta para decir, a ver, ¿no? Según tu cara te dejo entrar o no. Obviamente pues se ofrecen, ¿no? Es una oferta cultural abierta a toda la comunidad, ¿no? A toda la ciudad. Eh, y yo creo que ya la presencia, ¿no? De los descendientes los nacidos aquí en Perú, ¿no? Empiezan pues a modificar los discursos. Entonces, probablemente se genera, ¿no? Nuevamente una interacción estratégica, pero ya no orientada hacia la preservación de las costumbres, hacia el interior y de las tradiciones, hacia el interior de la colectividad, sino la divulgación, la comunicación de esas costumbres, ¿sí? Hacia la comunidad peruana, ¿sí? Hacia la ciudad, ¿no? Hacia la sociedad peruana. Entonces, este cambio de estrategia sí creo que es muy importante, ¿no? En nuestra historia. Y probablemente, ¿no? Como se señaló en el caso anterior, también se busca darles una regularidad, ¿no? Eh, Recuerden que en el Centro Cultural Peruano-Japonés también tenemos el Teatro Peruano-Japonés, todos los servicios de salud, ¿no? Ustedes pueden ser testigos, el policlínico, ¿no? Brinda servicios de salud a toda la población de la ciudad que quiera requerirlos, ¿no? Lo mismo con la clínica. Entonces, ya no estamos frente a una colectividad Nikkei que funda instituciones, ¿no? Para una consolidación, digamos, ad intra de la comunidad, ¿no? Sino ya es una comunidad que se abre, ¿no? Para dialogar con otras colectividades, ¿no? Con la ciudad y con el país. Pero probablemente también entra un régimen de programación, ¿no? Porque se trata, ¿no? Justamente, ¿no? En vías a institucionalizarse, ¿no? De darle regularidad a esos servicios. No puedes dictar japonés, ¿sí? A la ciudad, ¿no? Cada vez que tienes ganas, ¿no? Entonces tienes que crear programas regulares, certificaciones, ¿no? Lo mismo, pues, cuando tienes un teatro, ¿no? Entonces, digamos, pues, que es una consolidación institucional muy distinta al periodo anterior. Y bueno, esto ya es una lectura más del presente, ¿no? La colectividad, como toda la sociedad peruana, obviamente se ha visto interpelada por la presencia del coronavirus, ¿sí? De la emergencia sanitaria, y obviamente también entra en un periodo de ajuste. El centro cultural tiene que cerrar sus puertas, ¿no? En fin, ¿no? Todo el mundo ya oía que se venía coronavirus, ¿no? Y nadie sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, es curioso en ese periodo de ajuste o accidente que genera la
pandemia, ¿no? Fue curioso, se da el cambio y la modernización de la página web de la Asociación Peruano-Japonesa, porque la verdad que era bien fea, pero además se empieza, creo que, a replantear una serie de servicios, ¿no? Y una de las iniciativas, porque justo por el tipo de curso que estaba llevando en Sao Paulo, empecé a trabajar, digamos, lo que podía trabajar a la distancia, ¿no? Está esta figura, esta campaña que emprendió la comunidad Nikkei, que se conoció como Perú Gambare. No sé si sigue todavía vigente, pero estuvo vigente todo el año pasado, ¿no? Esta sensación de que había que hacer algo, ¿no? Se empieza a hacer una campaña, se empieza a pedir que la gente done cosas, ¿no? Y la red de voluntarios de la colectividad empieza pues a distribuir, sobre todo a dar asistencia a algunas instituciones de la colectividad que sobre todo trabajan el tema pues de hospicios, ¿no? Adulto mayor, ¿no? Y que no fue una campaña de solidaridad orientada hacia el interior de la comunidad, tal vez sí en la medida en que se convocaba a los miembros de la comunidad para que colaboren, pero donde los beneficiarios, ¿no? Eran instituciones de la sociedad peruana. Y entonces es en esta revisión histórica, ¿no? Que planteo, ¿no? Esta frase me llamó mucho la atención que encontré en el Facebook de la APJ, ¿no? Hagamos que la solidaridad siga siendo un valor que nos une, ¿no? Entonces empieza a aparecer en mis asesorías de doctorado, ¿no? Este tema de los valores. Me preguntaban, ¿no? ¿La solidaridad siempre fue un valor para la comunidad Nikkei? Yo pensaba, ¿no? Y yo, no que yo sepa, le dije así, ¿no? O sea, sí, somos buena gente, solidarios, ¿no? Pero así como que enarbolado por la APJ, ¿no? Tampoco es nuevo, ¿no? Pero que sea un valor presente, ¿no? A lo largo de 5 generaciones, y me dice, yo creo que por ahí está el foco de tu investigación, ¿no? Y es donde empieza a aparecer esta figura de la circulación de valores, ¿no? Objetos de valor, en fin, esto es muy semiótico, ¿no? Pero me dicen, esa circulación de valores, me dice, es donde se empieza a construir el sentido, ¿no? El significado de la comunidad Nikkei, ¿no? En el plano social. Entonces, y entonces es ahí donde el proyecto empieza a tomar cariz. Y esto es un ejercicio analítico, esta no es la investigación propiamente dicha. Dicho sea de paso, cuando se hizo este análisis, ¿no? Se ubicó la estrategia esto como una interacción estratégica, y bueno, acá lo ha tapado un poco la edición del PPT, ¿no? Yo siempre tengo una mirada un poco crítica sobre estas estrategias, ¿no? Solidarias, ¿no? Y digo que siempre están orientadas más bien a acrecentar la reputación, ¿no? Pero en realidad en Sao Paulo me insistía, me dijo, ay, no seas mala, me dijo, también hay buena fe, ¿no? Le digo, pero si no, es reputación, ¿no? Quien no quiere incrementar su reputación ayuda calladito, ¿no? Bueno, pero ese es un rasgo también muy la comunidad Nikkei, ¿no? Pero es verdad que estos eran mensajes que si bien los podía ver cualquier mortal desde fuera, miren que lo veía yo desde Sao Paulo, ¿no? Creo que de verdad eran mensajes que estaban dirigidos hacia la comunidad y me lo repetían mucho mis colegas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante? Yo insistía mucho, ¿no? En el asunto de la importancia, la consolidación de la reputación de la colectividad Nikkei hacia afuera, ¿no? Y yo insistía mucho en ese tema de la reputación justamente porque es una manera de reaccionar y de procesar el accidente del pasado. ¿Sí? Esta acusación de espías, ¿no? En cierta manera tiene que ver con la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo también con una comunidad muy hermética, ¿correcto? La apertura de la comunidad, ¿no? Un trabajo, ¿no? En la imagen, en la reputación, este diálogo con la sociedad peruana es sumamente importante para evitar esos episodios. Y miren que hemos pasado por situaciones muy complejas y hasta ahora no hemos visto pues ningún acto contra nosotros, ¿no? Entonces, en algo hemos aprendido, ¿no?
En este acento, ¿no? Que empezamos a mirar acerca de la circulación de valores, empieza a aparecer este esquema y ya con eso voy a terminar porque digamos que ahí queda pues mi aventura de un año en el doctorado, ¿no? Pero es hacia aquí donde va a empezar a proyectarse y es en esto donde ha aterrizado mi proyecto doctoral. La colectividad Nikkei, como mencioné anteriormente, ¿no? Eh, se organiza en 5 generaciones. Esta fotografía que les coloco ahí sale de la página web de la APJ, ¿sí? De la Asociación Peruano-Japonesa. Cierta manera, desde un punto de vista del lenguaje, ¿no? Apela a la necesidad de darle una coherencia al mundo, ¿no? Y para darle coherencia al mundo se requiere categorizar, ¿no? Y la colectividad categoriza y se categoriza a sí misma a partir de las generaciones. Entonces, esto es una cosa muy conocida para los que somos parte de la comunidad Nikkei, correcto. Los Issei son la primera generación, es la gente que nació en Japón, el Nisei ya nació aquí, ¿sí? Y el Sansei es tercera generación, es decir, de padres, ¿no? Que han nacido en Perú, pero sus abuelos son de origen japonés, ¿no? Y después tienes los Yonsei y los Goseis. Eh, y es bien interesante esta forma de representar las generaciones, ¿no? Porque ahí podemos empezar a hacernos muchas preguntas sobre las cuales, ¿no? Va a empezar a trabajar la tesis doctoral, ¿no? Si nos planteamos estudiar la circulación de valores como un elemento central en la significación de la comunidad Nikkei, ¿no? Esta circulación de valores es lineal, como lo expresa el gráfico, ¿no? Es como que si tenemos, entran los I6, ¿no? Ya, ¿no? Y de ahí, ¿no? Pasan los Nisei, ¿no? ¿Qué pasó con los Nisei, no? ¿Se murieron? No, todavía están vivos, ¿no? Entonces, las cosas, me parece, no funcionan tanto como el gráfico buenamente intenta representar, ¿no? El Nisei convive con el Issei, ¿no? Y convive con el Sansei, ¿no? Y probablemente podríamos plantear que los valores no son los mismos en cada generación, ¿sí? Y aquí podríamos señalar, ¿no? El rol que ha tenido que cumplir la generación Nisei al ser un puente, ¿no? Frente a una generación que no solamente nace en el Perú, sino en donde su interacción con la sociedad peruana es mucho más intensa porque está frente a una colectividad Nikkei de mayor apertura. Correcto, pero el Sensei le debe respeto al Nisei y el Nisei le debe respeto al Issei. Entonces, valores distintos, pero también podríamos hablar de valores en interacción, valores en modificación, ¿sí? Coexistencia de valores. Entonces, estudiar la circulación de valores ya se vuelve problemática, ¿correcto? Pero nos ayuda a tener también digamos, contornos más claros de lo que estamos llamando colectividad Nikkei, ¿no? Si el ICEI se planteaba como un valor, ¿no? El mantenimiento de las tradiciones, valores religiosos, costumbres, ¿no? Sigue siendo lo mismo para el Nisei, ¿no? Sigue siendo lo mismo para el Sansei. ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes, ¿no? De aquí es donde se conoce menos, ¿no? Además, tomando en cuenta, ¿no? Que en el caso de estas interacciones, ¿no? El segundo oleada migratoria que tiene que ver con el viaje que hacen descendientes de japoneses para trabajar en Japón, ¿sí? El Nisei que ha crecido, ¿no? Cultivando, ¿no? La esencia, ¿no? De un Japón ancestral, fundamentalmente se da en estas 2 generaciones, ¿sí? Los Niseis y los Sanseis fundamentalmente fueron los que viajaron al Japón para trabajar como obreros, ojo, ¿sí? En la década del 90. Y el Nisei sobre todo, ¿no?
ha crecido, ¿no? Con el cultivo de un Japón que, como ya lo adelantaba Pipo, pero es a partir de un artículo que encontré muy interesante del estudio de la colectividad Nikkei en el Brasil, Rossini, se llama la investigadora, no hablaba de una memoria congelada, ¿no? Porque es la reminiscencia de un Japón que ya no existe. Y este nuevo Japón es el que encuentran los Niseis y los Anseis cuando regresan, ¿sí? Para trabajar como obreros, ¿no? Y es un Japón moderno, con estas costumbres, entonces no es el Japón que le contaron los Niseis. Y también va a ser sumamente interesante preguntarnos por aquellos valores que se dan en esta generación, porque es probable que los Yonsei y los Gosei, muchos de ellos hayan hecho su educación formal y primaria en el Japón, ¿no? Porque el fenómeno que se da con los Dekasegis, ¿no? Que los Dekasegis se van a trabajar al Japón y tienen a sus hijos allá, ¿sí? Y cuando tienen a sus hijos allá, tienen que entrar al sistema educativo japonés y hay todo un problema con eso. Cuando regresan acá, porque regresan, la gran mayoría ha regresado, sí, el periodo de oro ya terminó, ¿no? Estos niños y estas generaciones nuevas tienen que adaptarse al sistema educativo peruano. Y ahí ha sido fundamental la labor de los colegios de la comunidad, ¿no? Porque han ofrecido programas especiales, ¿no? Pero ya es una generación que ya no le puedes estar planteando el mantenimiento, pues, de las costumbres, ¿no? De qué costumbres hablamos. Entonces, acá sí se abre una interrogante, ¿no? Muy grande acerca de los valores, ¿no? De los valores que circulan, de los valores que se reciben, de valores nuevos. En fin, ¿no? Hasta aquí ha llegado mi trabajo exploratorio, ¿no? El proyecto ya ha sido ingresado, ¿no? Y tiene que ver con la circulación de valores entre las generaciones de la colectividad Nikkei. ¿Sí? Bueno, gracias por su atención, ¿no? Y bueno, gracias Pipo por, por lo que se está haciendo en el chat. Bueno, nada, estoy abierta a sus preguntas, ¿sí? Este, bueno, en efecto, se está habilitando ahora el chat para que ustedes puedan hacer sus participaciones. Y mientras algunos de ustedes van escribiendo, yo quisiera solamente hacerte, Lilian, un par de comentarios, ¿no? Eh, yo sé, o en todo caso, entiendo que no has enfocado esto desde el lado de Lotman y el concepto de semiosfera, pero precisamente a propósito de esta reflexión final que estableces en torno al concepto de valores y esta no linealidad en torno a la circulación y la interacción de valores y cómo estos pueden haberse transformado o no, o cómo han reaccionado en torno a tratar de sostener una programación, ¿no? Al inicio y luego una reprogramación posiblemente después. A mí me parece interesante el concepto de Lotman en torno a centro de una semiosfera, que podría ser en el inicio el ISEI, pero como este centro de la semiosfera de la comunidad Nikkei podría estar siendo alterado a lo largo del tiempo y empiezan a aparecer diferentes centros, y por eso es que te comentaba que algo que yo me imaginaba era totalmente viable, que fueran varias identidades. Entonces empiezan a aparecer múltiples centros, lo cual es también un concepto de Lotman, ¿no? Varios centros dentro de esta gran comunidad, dentro de esta gran semiosfera Nikkei, y empiezan a aparecer otros centros eh, que son pequeñas variaciones de valor o de orientaciones de valor. Entonces, incluso el tema de la clausura versus la apertura, ¿no? Lo que tú decías que la comunidad al inicio miraba más hacia adentro y era un poco más endogámica y que el matrimonio al inicio era considerado solamente de modo interno en la comunidad y que al final, o que a nivel contemporáneo ya no hay este tipo de limitaciones. Eso tiene que ver con un cambio
para decirlo en términos de Fontanía, aunque la comunidad semiótica de Sao Paulo nos crucifique, ¿ya? Un cambio en el etos, pues, ¿no? Un cambio en el centro de valores del centro de la semiosfera de la comunidad Nikkei que al inicio Issei era más cerrada, más clausurada sobre sí misma y que con el cambio en el tiempo eso no deja de existir, sino que los centros empiezan a multiplicarse, ¿no? Y ahí yo siempre he pensado que la semiótica se beneficiaría de modelos tridimensionales para graficar este tipo de cosas que tú empiezas a encontrar en algo tan complejo como sistemas de valores que evolucionan en el tiempo. O sea, a eso es lo que tú estás llegando y por eso me parecería interesante que consideres esta primera visión que a mí se me ocurre del modelo de Lotman, ¿no? Y yo creo que después de tu comentario ya empezamos a ver las preguntas del público, que son un montón. Sí, mira, lo de Lotman es un tema pendiente, porque o sea, no solamente por la noción de centro, sino también por la noción de frontera, ¿no? Y sí creo que el tema del ICEI no necesariamente implica un solo centro, ¿no? Creo que siempre han habido múltiples centros, lo que pasa es que los centros se van moviendo en el tiempo y eso va a ser interesante de ¿No? observar o recuperar, ¿no? Porque también hay una cosa que ya por una cuestión de tiempo no se ha podido mencionar y que muy poca gente hacia afuera creo que conoce, ¿no? Es que dentro de la colectividad Nikkei hay dos colectividades Nikkei, ¿no? Aquellos que vienen de los descendientes que proceden de Okinawa, ¿no? Los conocidos al interior como los Uchinanshu, ¿no? Y aquellos Ah, que vienen, los descendientes que vienen más bien de la gran isla, ¿no? Los Naicha, ¿no? Hoy en día yo creo que ya esa frontera se ha desdibujado, pero hubo un tiempo en que probablemente la división era muy fuerte porque además suponía también diferencias a nivel de estrato socioeconómico, ¿no? Igual creo que hay todavía mucho por recuperar, pero es verdad que lo de Lotman pues es un asunto pendiente, ¿sí? Bueno, a ver, voy viendo un poco lo que está en a el ver, chat. te voy comentando. A ver, Ok, dice listo. Diego Alonso que, bueno, da gracias por la ponencia, quiere hacer un par de preguntas. La primera, la construcción de la identidad de los Nikkei, apelando a sus valores. En la actualidad puede responder a la necesidad de deslindar responsabilidades con la derrota japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una Mm, pregunta, luego pasamos a la segunda. Bueno, yo creo que la derrota de la Segunda Guerra Mundial, es un golpe muy fuerte, pero no porque la colectividad Nikkei fuera partícipe, ¿no? En ese asunto, no sé qué tanto, ¿no? Sino porque la derrota de la Segunda Guerra Mundial supone un quiebre cultural muy fuerte, ¿no? En el Japón, que a lo mejor la comunidad Nikkei más bien estuvo un poco distante, ¿no? O sea, Mm, que alguien te dice que el emperador es Dios y después ya no lo es, ¿no? Y la bendita foto, ¿no? No sé, ¿no? Pero yo lo que creo es que, bueno, en términos históricos es un hecho relevante y por eso lo quise presentar el día de hoy, ¿no? Pero probablemente hoy día la agenda, ¿no? De la comunidad, ¿no? Ya no está tanto en el pasado, sino con cosas un poquito más recientes, ¿no? Pero sí creo que ha supuesto un procesamiento, ¿no? De lo que eso significó para la propia cultura japonesa, para los Nikkei, ¿no? Tomando su distancia, ¿no? Ah, sí, la siguiente pregunta es, ¿a qué se debe la autopercepción de los Nikkei como marginales a la sociedad peruana hasta mediados de la década de los noventas? ok, después le damos la palabra a Alberto Sano, Sí, que no sé si está está así pidiendo la pidiendo palabra, la ya. palabra, sí. Ok, Alberto, un momento, ¿sí? A ver, ¿a qué se debe la autopercepción de los níqueis como marginales a la sociedad peruana hasta mediados de la década 90, ¿no? No sé si nos autopercibíamos como marginales, ¿no? Y yo creo que
creo que tiene mucho que ver con estos rezagos de comunidad probablemente muy cerrada en sí misma, ¿no? Que no se siente muy cómoda con la vitrina, ¿no? Con los reflectores, colocándose individualmente, los miembros de la comunidad Nikkei se han ido destacando, ¿no? Eh, pero digamos de manera más orgánica, digamos que creo que nunca ha sido una pretensión. ¿A qué se debe? No lo sé, ¿no? Puede ser una cuestión de carácter, puede ser la decisión de los dirigentes en aquella época, ¿no? Eh, pero es verdad que fue muy difícil, ¿no? Y probablemente mucha gente se esté preguntando por qué no ha abordado el tema Fujimori, ¿sí? En la colectividad, porque para empezar, la colectividad Nikkei no postula a Fujimori. Correcto, y ya, pero no podemos negar que los Fujimori son parte de la colectividad y muchos de los que fueron parte del grupo político de Fujimori eran miembros de la comunidad, destacados, figuras destacadas, qué sé yo. Entonces genera, la verdad, una especie de situación muy incómoda porque es verdad que la comunidad Nikkei siempre se ha estado manteniendo al margen más bien de los elementos de la política peruana y de repente como que estamos en el centro, ¿no? Y ves que en medio del conflicto político, pues, de elementos de nuestra cultura se utilizan para insultar a Fujimori, ¿no? Y entonces la verdad que ya, eh, eh, no sé, ¿no? O sea, creo que ni queríamos estar al centro ni queríamos estar al margen, solamente estábamos, ¿no? Pero no sé, Exacto. es una pregunta muy difícil, ¿no? Bueno, Ahí solamente le damos la palabra. quisiera aportar una idea nada más, ¿no? O sea, Fujimori se aprovechó de la imagen positiva que tenía para el peruano en general, la percepción que se tenía sobre el japonés, precisamente el tema de honrado y trabajador, ¿no? Que fueron dos de sus eslóganes de campaña, ¿no? Y el de tecnología tenía que ver con, en parte, tecnología japonesa, ¿no? Entonces, fíjate cómo él articuló parte de su imagen jalando lo japonés dentro de su estrategia, ¿no? Que de alguna manera funcionó. En fin, creo que es un tema muy largo para discutir, lo dejamos ahí. Eh, eh, Antes de seguir con la pregunta de Daniela, Alberto Sano quería preguntar algo. Bueno, buenas noches. No, solamente quería mandar un chat, pero no he encontrado la manera. Yo pertenezco a la segunda generación de los Nikkei y la felicito, Lilian, por la brillante exposición que has hecho, ¿no? Y en cuanto al tema de los valores, efectivamente, como miembro de la segunda generación, estamos muy preocupados de que los de la cuarta, quinta generación están un poco olvidando los valores iniciales, ¿no? Esa era mi Interesante. preocupación. Gracias. Gracias. Qué Me parece bueno bien. oírlo. Sí, hay esas preocupaciones, hay esas Muy bien. tensiones, ¿no? Pero son generaciones que no conocemos, ¿no? Pero es una generación también, es verdad, con una experiencia, distinta, ¿no? Y creo que es ahí un poco mirando las interacciones, ¿no? En donde hay que replantearse la programación, ¿no? Porque es una programación también pensada, ¿no? Para un tipo, ¿no? Para una generación y no otras, ¿no? A ver, dice Daniela, un poco de la figura femenina a través de la generación. Buena pregunta. Daniela, sí, me encantaría hablar de la figura femenina, pero la verdad que mal haría en hablar de algo que yo todavía no he
analizado o estudiado en profundidad. Lo que sí he encontrado es justamente trabajos de Morimoto que escribió, creo, un artículo, un par de artículos acerca de el tema femenino, ¿no? La figura femenina, sobre todo me imagino desde la perspectiva, creo yo, de las figuras que destacaron, ¿no? Pero de hecho creo que sí hay todo un tema pendiente, ¿no? De cruzar el estudio de la colectividad Nikkei, ¿no? Con un análisis de un enfoque de género, ¿sí? No sé qué cosa saldría de ahí, ¿no? Porque sí tenemos un tema muy fuerte, ¿no? Con la figura masculina, ¿no? Y cómo muchas de las costumbres, pues, han supuesto, ¿no? Cierto rol de las mujeres al interior de la colectividad, ¿ya? Y cómo estos roles de las mujeres han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y sí creo que hay cambios muy fuertes, sobre todo de la tercera generación en adelante, ¿no? Pero la verdad que es un tema pendiente, ¿ah? No, solo encontré el trabajo de Morimoto, ¿no? Y no sé más, ¿no? Eh, bueno, Alfredo nos pregunta sobre el impacto sobre el tema de Fujimori, ya algo mencioné, ¿no? Creo que ha tenido un impacto muy fuerte, también es un tema pendiente, ¿no? Lo que pasa es que como todavía es un tema no cerrado y activo, ¿no? Muy complejo hacer una investigación por ahí, ¿no? Eh, Porque uno puede tener una mirada pues crítica, ¿no? Hacia todo lo que planteó el Fujimorismo, pero no podemos olvidar que al interior de la colectividad hay Fujimoristas, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? Claro. Y creo que una de las cosas que creo que fue imagino yo, más difícil para la colectividad, ¿no? Es haber perdido, porque me parece que la celebración de los 100 años está en el contexto de Fujimori, ¿sí? Y que viene pues la princesa y toda la historia, ¿no? Creo que la colectividad trató en lo posible de vivir la fiesta, en realidad que quería vivirse de manera muy intensa, pero tener que vivirla, la verdad, desde un perfil muy bajo, ¿no? Pero ¿qué impactos concretos? Creo que es un asunto que tendríamos que mirar y sobre todo estudiar con mucho cuidado, ¿no? Además, creo que es vital, porque una de las cosas que a mí mucho me mostraban en Sao Paulo me dijo, bueno, ustedes serán la segunda comunidad, me dijo, en la región, correcto, pero ustedes han llegado a tener un presidente. Dijo así, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta congresistas, ¿no? Y bueno, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce mi posición política frente al tema, ¿no? Yo le dije, ay, pero tampoco es como para estar tan orgulloso. Eh, pero en fin, pues, o sea, yo tengo amigos dentro de la colectividad y dice que son fujimoristas, ¿no? Entonces, no sé, es muy complicado, la verdad, ¿no? Pero sí ha tenido un impacto y no podemos decir que la colectividad Nikkei, pues, no la, o no la padeció o no se benefició también, ¿ah? O sea, hay que contemplar ambas posibilidades, pero ya es un estudio que es muy difícil hacerlo desde la cuestión semiótica. Tal vez entraría más por el lado de la ciencia política, ¿no? ¿Qué encontró el inmigrante japonés en otros países, no? En Brasil creo que tienen una explicación sobre ese tema, ¿no? Y es que creo que para los brasileros, por lo menos en los artículos que llegué a revisar de allá, fue explícitamente una estrategia de integración, correcto, con la sociedad en la que estaban, ¿sí? Entonces, la religión fue muy importante, ¿no? Pero promover las uniones interraciales, ¿no? Permitió que la colectividad Nikkei en el Brasil se integrara, ¿no? De manera mucho más rápida, ¿no? Y aún así mantienen el lenguaje, ¿no? Entonces, la verdad que ya se da una experiencia con otras características, que hizo que el Perú tomara otro camino, como especular sobre eso, ¿no? Es muy
simbólico. Lo de la figura del samurái, no entiendo un poco cómo entra este comentario. Sí. Eh, Sí, hay una tesis sobre lo que dice Nicole, ¿no? Sobre el tema okinawense que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que además que tiene que ver con la semiótica, es Matsumura Vázquez, ¿sí? Dice Danzar entre nosotros. Una tesis muy interesante sobre las experiencias de promoción de danzas en el Centro Cultural Peruano Japonés. Pero ella menciona que se da un fenómeno de metonimia, ¿no? Ya después averiguan qué cosa es, si a alguno no le suena, ¿no? Pero cómo los aspectos culturales de la cultura okinawense, ¿no? Se extrapolan y se generalizan y se convierten, ¿no? En los símbolos culturales del Japón entero en el Perú. Correcto, cuando son específicamente, ¿no? De la cultura okinawense, tiene que ver con la gran cantidad de okinawenses que migraron, ¿no? Entonces, bien interesante también los fenómenos de interacción, ¿no? Incluso de lo que se puede denominar o enarbolar como cultura japonesa, ¿no? ¿Es realmente cultura japonesa lo que promueve el centro cultural o en realidad es la cultura okinawense? ¿No? Que es una isla dentro del Japón, por si a la gente no conoce, ¿no? Este, El sí, es valor de verdad, Carmen solidaridad. Rosa. ¿Ah? No, sí, la ¿Perdón? solidaridad, está diciendo. Sí, es cierto, ¿no? El valor de de la solidaridad es una constante, ¿no? Pero creo que son dos solidaridades distintas, ¿no? Porque Exacto. hay una solidaridad que está muy presente, es verdad, al interior de la colectividad a nivel familiar, ¿no? Todos saben, ¿no? Que cuando uno va a un matrimonio, pues no lleva regalo, lleva sobre, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En las defunciones, ¿no? Pero se espera el asunto de la reciprocidad, ¿no? O esto que ya ha sido trabajado en otros artículos sobre la figura del Tanomoshi, ¿no? Entonces, son como, digamos, el antecedente de las cooperativas, ¿no? Que tenemos hoy en día en la colectividad, ¿no? Pero ya una colectividad proyectada hacia afuera, que diga, una solidaridad proyectada hacia afuera, a veces es un poco más riesgosa también, ¿no? Porque justamente te expone y te exhibe, ¿no? Y muchas veces pues la colectividad pues ha querido manejar eso, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Pero sí, coincido con usted, ¿no? Sobre la solidaridad, una cosa permanente, pero es verdad, pues hay una cuestión de una solidaridad hacia adentro y una solidaridad hacia afuera, ¿no? Eh, Eh, Lilian, sí, para señalar un detalle importante ahí en términos de Landowski, y es que una cosa es la solidaridad hacia el nosotros, es decir, inclusivo hacia adentro, y otra cosa diferente es la solidaridad que se proyecta hacia afuera, en este caso incluso de la semiosfera Nikkei, que sería hacia el otro, Ujú. porque eso tiene que ver con un cambio gradual de lo que más o menos tú has estado describiendo precisamente de este paso generacional, ¿no? Entonces, ahí hay algo que va cambiando. Entonces, sí, la solidaridad es un valor, pero ¿hacia quién? ¿Desde quién hacia quién? O sea, ese es ese es el eje a discutir y si ha cambiado o no es la pregunta a debatir, ¿no? Y a investigar, a preguntar y a indagar precisamente en la memoria, ¿no? Ahí hay todo un tema por explorar, ¿no? Muy interesante. Pregunta de Miguel Sí, Guerra. a ver, ¿qué dice? ¿Tendrá ¿Tendrá algo algo que que ver? ver la cultura propia del país donde se estableció cada comunidad Nikkei que marca su carácter hermenéutico o su apertura hacia el mismo? Herméticos. Como hermenéutico, así como es el caso de esa diferencia que mencionó entre la comunidad de Perú o en Brasil. Miren, puede ser que estemos pecando de una generalización, ¿sí? Hay que tomar también con pinzas los comentarios y esta discusión, ¿no? Digamos, como este asunto de que todos los, los Nikkei son honestos, ¿no? Conocemos a varios que no lo son.
que son trabajadores, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué pasó conmigo? Entonces, digamos, son características de las personas, no tiene nada que ver, ¿no? Con que si uno es Nikkei o no, ¿no? O este asunto de la sociedad disciplinada, ¿no? Claro, después tienes un imperio de tanto, ¿cómo no vas a ser disciplinado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es probable que tiene que ver con la cultura, ¿no? Que recibe al país, es una hipótesis plausible. De hecho, pues bueno, sí, ¿no? O sea, la verdad que la sociedad brasilera, pero no sé, de aquel entonces, tiene un carácter muy, muy particular, ¿no? Muy cultural. Pero yo sí creo, y puede que tal vez tenga que ver con lo que se esperaba de la migración cuando empezó, ¿no? Porque el hecho de que fueran a las haciendas algodoneras o cualquier hacienda costeña, yo creo que se espera un tipo, ¿no? De servicio que a lo mejor, pues, o sea, los ISEIs cuando llegan a trabajar a las haciendas algodoneras, ¿qué se espera, no? Que hicieran el trabajo que habían hecho los chinos antes, ¿no? O se espera que, y de los chinos a lo mejor se espera que hicieran el trabajo que antes hacían, ¿no? Los indígenas, los indios, ¿no? Entonces, digamos que ahí creo que el asunto es hacer esa ligazón ya desde otra perspectiva, ¿no? De en realidad ¿qué se esperaba, no? Porque las migraciones se hacen justamente para cubrir una fuerza laboral que en ese momento no se cubría, ¿no? Y en ese tema son las haciendas, ¿no? Pero las haciendas no se quedaron vacías de la noche a la mañana, o sea, o nunca, nunca estuvieron vacías, ¿no? Entonces, digamos que sí sería interesante. Me recuerda mucho esta figura en Brasil, ¿no? De una vez que se libera, ¿no? Libera todos los negros después de la esclavitud, ¿no? Entonces, claro, las haciendas cafetaleras se quedaron sin mano de obra, ¿no es cierto? Y traen a los italianos. ¿No? Y los italianos dijeron que aquí vamos a dormir, ¿correcto? ¿No? Entonces, yo creo que se generan una serie de expectativas y tal vez para entender el entorno, la cultura que recibió a los primeros migrantes, habría que hacer una recomposición de lo que se esperaba como mano de obra en las haciendas, ¿no? Porque duraron poco, y se fueron rápido. Lo que sí está documentado es que no les cumplieron con los pagos, no era como decían que iba a ser, ¿no? Y yo creo que eso pasa en todas las migraciones laborales, la verdad, ¿no? Pero sí creo que o sea, tampoco creo que la cultura Nikkei fue tan cerrada en cierto sentido, ¿no? Yo creo que puede ser cerrada en términos comunitarios, ¿correcto? Pero individualmente el Nikkei no era cerrado, el Nikkei interactúa mucho con el peruano, ¿no? Entonces, digamos que hay que sopesar todos esos elementos, ¿no? No, tanto a nivel individual como el nivel comunitario, ¿no? Puede ser que el hermetismo solo sea comunitario, ¿no? Pero a nivel individual no tanto, ¿no? A ver, ¿qué ideas de la identidad peruana han ido ganando fuerza en cada generación respecto a los valores japoneses? La pregunta está bien interesante. No sé, todavía tengo que hacer la tesis. ¿Qué ideas de la identidad peruana han ganado fuerza? Ah, no tengo ni idea, la verdad, ¿no? Mira, hay algo que en alguno de las tesis y las investigaciones alguien señalaba, ¿no? Licey en cierta manera, ¿no? Todavía está muy sujeto, ¿no? A la necesidad, correcto, y al respeto y a la tradición que le debe a, a sus padres, correcto. Ya en el Sansei creo que la situación un poco cambia, ¿no? Porque el Sansei empieza a integrarse mucho más a la sociedad peruana y empieza a ser un poco más crítico con esas tradiciones, digamos, más
antiguas, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que ya es por lo menos lo que aparece en algunas investigaciones, que es el Sansei que reivindica su peruanidad. Se siente más peruano que nipón. Sí, y es al Nisei que le tocó hacer el puente, ¿no? Porque mientras tenía el hijo que se sentía más peruano, correcto, y reivindicando su peruanidad, no solo al interior de la comunidad, sino también hacia afuera, ¿no? El Licey tenía que negociar con el Licey, ¿no? Por eso que me parece interesante tomar en consideración que las generaciones, sí, están como activas de manera permanente, ¿no? O sea, no es que una se cancela después de la otra, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer toda una dimensión conflictiva que mucha gente no conoce, ¿no? Al interior de la colectividad, ¿no? Eh, pero en fin, es una cosa de verdad todavía para trabajar mucho, ¿no? Pipo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Algún comentario? Estamos bien, no te preocupes. Ya. Pregunta de Jorge Gacy. Un comentario, dice, la Sí, sociedad central japonesa al reanudar sus actividades en el 55 consiguió que el gobierno peruano apruebe la devolución de parte de los bienes confiscados a la comunidad peruano-japonesa. Pero recién en el 65, en base a ese acuerdo, Belaunde decide compensar con un terreno de 10.000 metros cuadrados, siendo lo confiscado superior a los 60.000 metros cuadrados. Pregunta muy sí, puntual. sí, esos detalles históricos sí son ciertos, ¿no? Se compensó, pero sí no, o sea, sacamos cuentas, ¿no? Eh, es compleja la cuestión, ¿no? Pero sí me parece un aspecto interesante conocer de la colectividad, que creo que sí habría que reconocer que la colectividad no se quedó, digamos, en en la herida, ¿no? Eso sí creo que me parece importante resaltar de la colectividad Nikkei, ¿no? De la comunidad, ¿no? Creo que fue curando las heridas, no fue tampoco rápido, ¿no? Pero tampoco era que necesitáramos que nos pidieran perdón ni nada de eso, pero tal vez sí lo que se necesitaba era que se reconociera que el acontecimiento histórico sí sucedió, ¿no? Porque hasta hace un tiempo es verdad que era como un rumor, ¿no? Y ahí la APJ la verdad que ha sido clave para poner en valor, ¿no? Todo el tema, pues, de los recursos históricos, ¿no? A otras industrias. Eh, Bueno, el movimiento del campo a la ciudad lo hacen los ICEIs, ¿ah? Probablemente el despegue hacia a negocios mucho más consolidados, no sé si a industria, la verdad, ¿no? Yo dudo que el Perú tenga industria, la verdad, pero probablemente sí es mucho del esfuerzo del NICEI, ¿sí? Porque yo creo que el NICEI hasta cierto momento incluso es interesante hacer la lectura, y está pendiente también eso, ¿no? El tema de la inserción educativa, ¿no? Fundamentalmente son los SANSEIs y las generaciones posteriores los que empiezan a ir a la formación universitaria. Antes, eh, hasta secundaria nomás, y de ahí a trabajar, ¿no? Y a veces esa es la explicación de por qué se termina regresando a Japón para hacer fuerza obrera, ¿correcto? Pero todo el tema probablemente ya de una formación más universitaria empieza a ser mucho más consistente con los anseis, no antes. Sí, eso es un asunto que todavía falta un poco ordenar, ¿no? Tercera y cuarta generación. Exacto, ¿no? Es lo que dice Patricia, ¿no? El tema de las universidades empiezan a trabajar más en oficinas, empresas, eso es verdad, ¿sí? Y ahí sí el fenómeno ha sido distinto en el Brasil, ¿ah? En el Brasil es como que más rápido pasaron dieron ese salto mucho más rápido, ¿no? Pero tiene que ver con las características del sistema educativo brasilero, ¿no? Eh, pero bueno, no sé. ¿Qué más gente?
Ay, sí, Carmen Rosa, totalmente de acuerdo contigo. Ese lío de que a todos nos digan chinos, China, primero me da pena por la comunidad china, ¿no? Y dicho sea de paso, la comunidad china, pagó muchos platos rotos por nosotros, ¿no? Pero ya con el tiempo, la verdad que ya uno, la verdad no sé si es tan importante, ¿no? Pero sí te entiendo totalmente, ¿no? Sí, es todo un tema, ¿no? Porque también es verdad que hoy en día existe una burbuja, sí, ¿no? Al interior de la colectividad que, sí, eh, o sea, también un círculo de confort al interior de la colectividad. Sí, ya te aburres de ir corrigiendo. ¿Qué Además, no vas lo a hacen hacer por corrigiendo eso? insultar. Sí, no, ya, caballero, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y probablemente si empezamos a entrevistar a la gente tercera y cuarta generación, todavía hay una burbuja, ¿no? Es un círculo de confort que están entre el colegio, el club, ¿no? Y ahí no salen, ¿no? Eh, Ay, si alguien me dice que no sé qué le hago, pero bueno. Pero sí hay una gente que es incómodo todo este lío con Keiko y los Fujimori, ¿no? Y uno ahí, ¿no? Si ya no saben qué cara poner, ¿no? Es bien complicado, la verdad, ¿no? Si pudiéramos retroceder el tiempo y probablemente mucha gente que estaba en la universidad durante los 90, ¿no? La verdad que era un temor, ¿no? Y que como que puede parecer la interacción del ajuste, ¿no? Había un temor muy grande de que los episodios dados en la Segunda Guerra se repitieran en la década del 90, ¿no? Y también el otro día caí en la cuenta que hay una especie de coincidencia, ¿no? En los temas históricos, es que la década en donde más descendientes de japoneses se van a trabajar en el Japón es la década que gobernó Fujimori, ¿sí? O sea, en el periodo, mucha gente que se fue a trabajar a Japón no sabe lo que fue el gobierno de Fujimori, no estoy diciendo que se fueron por eso, ¿eh? Pero es curioso el dato, ¿no? Ayer me llamó la atención y dije, la gente que se fue a trabajar al Japón se fue justamente durante el periodo de gobierno eh, eh, durante ese periodo. Ah, Jorge, gracias por el dato. Probablemente he estado confundiendo a Doris Moromisato con Morimoto. Doris Moromisato también es la otra persona que ha estado escribiendo y publicando mucha información acerca de la colectividad Nikkei, ¿ya? Moromisato y Morimoto, sí, son las dos personas que han sido claves en la producción editorial en temas de colectividad Nikkei, sí. Pero bueno, en fin, ujú, mi marido trabajó japonés. Este, no, no dejaba. Eh, sí, no, no dejaban. Estaba proscrita la cosa, ¿no? Pero en fin, complicado ese tema. Bueno, gracias, gente. La verdad es bonito compartir lo que uno va estudiando, ¿no? Se comparte la semiótica, pero también las experiencias de vida, porque finalmente de eso se trata también, ¿no? De las cosas que vamos viviendo, ¿no? Y de las experiencias que vamos teniendo. Pipo, ¿cómo es nuestro programa? Este, bueno, tenemos para cerrar, porque bueno, Lilian, contigo estamos cerrando el ciclo de charlas. Está con nosotros el rector de la universidad, nuestro maestro, Sí, lo he visto, Oscar. Oscar, que ha llegado con las justas, tenía una reunión urgente de trabajo de la universidad, Ay, jefe. pero no quería pasar la oportunidad y le he pedido que nos dé un cierre, pues una clausura para estas charlas que hemos tenido y que han sido pues un esfuerzo colectivo. Oscar, no sé si nos Bueno, escuchas. Ahí estás. ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto dirigirles unas cortas palabras. Lamento mucho, ante todo, que las reuniones con los rectores del consorcio y en esta oportunidad, el día de hoy, con el Ministerio de Educación, nos haya coincidido los lunes en la noche, ¿no?
todos estos tiempos he estado teniendo reuniones lunes en la noche. A los únicos que pude escuchar casi completo fue a Keito Connor, creo, y a José Carlos, ¿no? Los demás tuve cruces lamentables, Sí, pero, pero sí me he dado tiempo en todos los casos para llegar, ¿no? Para llegar y escuchar algo de las respuestas y comprobar la enorme participación, ¿no? De una colectividad que va cohesionándose, que va tomando cuerpo en torno a la semiótica como metodología de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, ¿no? La semiótica como una especie de antropología que los estudios de comunicación reclamaban hace bastante tiempo. Por eso considero que estas charlas de semiótica han hecho, eh, han hecho historia porque han comenzado a difundir una sana práctica, una buena práctica de, eh, como acaba de decirlo Lilian, de acercar nuestro conocimiento teórico, que por último es una mirada, ¿no? Porque la teoría es una mirada, es una escucha, ¿no? A nuestra experiencia diaria, ¿no? La experiencia no es otra cosa que el gran significante de la vida, ¿no? Y de la vida entendida como un sintagma existencial, ¿no? Eh, si la experiencia la asociamos a los significantes virtuales, potenciales, actuales o realizados, y la existencia misma a un relato, a un contenido, a una historia, bien sea personal o bien sea social, a una existencia, nos vamos a dar cuenta pues que la semiótica está en el núcleo mismo de lo que es las eh, articulaciones más profundas de lo humano, de lo social, y en ese sentido le tengo mucha fe, le tengo mucha fe a este acontecimiento de las charlas semióticas y hago votos porque estas charlas semióticas crezcan, se expandan, se difundan cada día más, no solo en la Universidad de Lima, sino en el ambiente universitario peruano, ¿no? El colectivo, ¿no? El colectivo del taller de sociosemiótica de la de Lima y de la Católica también ha sido pues muy grato, ¿no? Encontrar esa fuerza, esa unión de las dos universidades que tenemos, creo, una gran responsabilidad de hacer que esta metodología seria, formal, eh, conceptual, eh, exigente de las ciencias humanas y de las ciencias sociales se vaya difundiendo más y ayudando a pensar mejor, ¿no? Porque muchos años que yo fui profesor me decían, ¿no? ¿Para qué sirve la semiótica? Para pensar mejor, ¿no? Para darte cuenta cómo piensas, cómo son tus esquemas, tus estructuras de pensamiento. Y más allá de que te dediques o no a ella, siempre va a ser una extraordinaria caja de herramientas, si eres sincero contigo mismo. Bien, no quiero extenderme más. Gracias Lilian por esta última charla. Gracias por el nivel que le han dado Elder Cuevas, Keito Connor, José Carlos Cabrejo, Eduardo Yalán, Lilian Canachiro y nuestro querido Pipo. Muchas gracias. Eh, Estoy muy contento por esto y los exhorto, los conmino, los interpelo para que esto continúe. Muchísimas gracias. gracias, Oscar. Gracias. Bueno, yo quería terminar diciendo una cosa que
el profesor García Conto no va a decir, pero en realidad gran parte de todo este trabajo y este esfuerzo, de verdad, digo porque se supone que yo soy la coordinadora del grupo de investigación, pero honestamente hay que reconocer que todo este trabajo de organización y coordinación para este evento se debe en gran parte al profesor García Conto, todos lo conocen como Pipo, y también un agradecimiento muy especial a Marianela Vivanco, ¿correcto? Que desde el IDIC ha estado haciendo todo el asunto de las coordinaciones, la verdad que con mucha paciencia, ¿no? Nosotros somos profesores que estamos metidos en mil cosas y ellos siempre, la verdad, detrás de nosotros, haciendo, ¿no? Cambios de horario, en fin, un montón de cosas. De verdad, muchas gracias a Pipo y a Marianela por todo este trabajo. Bueno, Yo sí, quiero, gracias sí, por la adición, Lilian, ¿no? Un reconocimiento muy especial al IDIC y a Marianela. sí, gracias a Lidic, bueno, gracias a Marianela, gracias a Catismiño, que también nos apoya mucho con la difusión, Exacto. y a Servicio de Imagen, y bueno, a todos los colegas y a todos ustedes por su presencia. Este, gracias por la barra por ahí. Eh, pronto lanzaremos la segunda temporada. Ron Migliacci está por ahí, caramba, qué Sí, sí, gusto. sí. Qué lindo encontrarse con la gente de siempre. No, hay muchos exalumnos, ¿ah? Y sí, está muy bonito. Ya. Bueno, ya habrá noticias de la segunda temporada de las charlas. Ya. Viene con interesantes nuevos actores. Gracias, Bueno, Pipo, muchas gracias. gracias, Oscar. Gracias. Gracias, Lilian. Con permiso. Chao. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Marianela. Gracias.